Mateo capítulo 5. Mateo 5. Mateo capítulo 5, versículos 21 al 26. Y dice la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje sin razón contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga a su hermano, raca, será culpable delante del concilio. Y cualquiera que diga, necio, será culpable del fuego del infierno. Por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar y allí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. No matarás, no matarás. El sexto mandamiento. El Señor Jesucristo aquí está explicando el significado del sexto mandamiento. No matarás o no cometerás homicidio. Hermanos, y algo que no quiero que nosotros veamos, y es que la doctrina del Señor Jesucristo va directamente al corazón. No solo se enfoca en las cosas externas y superficiales, como lo hacían los escribas y los fariseos. El Señor Jesús nos enseñó la profundidad de la ley de Dios, todo lo que abarca. Y es que sometiéramos a Dios, nos sometiéramos a Dios con un corazón genuino, sincero y verdadero. Hermanos, los escribas y fariseos realmente no amaban a Dios, porque ellos solo procuraban una obediencia externa y superficial a través de ritos para ganar méritos delante de los hombres. Dice más adelante en el mismo Sermón del Monte que ellos lo hacían para ganar aplausos, para recibir recompensa de los hombres, pero su corazón no estaba con Dios, no estaba con Dios. Pero Dios ve el corazón, hermanos. Dios ve el corazón. Y la ley de Dios debe comenzar a obedecerse desde el corazón. Veíamos en el último sermón, si lo recuerdan, que la justicia de los fariseos es pequeña porque es superficial y la justicia de Cristo es mayor porque es completa. Por eso le dice, si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Y ahora el Señor Jesucristo va a ir punto por punto, corrigiendo la mala interpretación de los escribas y fariseos sobre la ley de Dios. Y en este caso va a explicarnos el sexto mandamiento: no matarás. Y a esto tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué prohíbe el sexto mandamiento realmente? ¿Solamente él prohíbe quitarle la vida al prójimo o abarca algo más? ¿O va más allá a solamente quitarle la vida al prójimo? Miren cómo lo dice, hermanos, el versículo 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que
noten que hay como una contradicción entre lo que era una enseñanza conocida y entre lo que dice el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús dice, ustedes han escuchado, a ustedes se les ha enseñado esto, pero yo les digo esto. Yo estoy corrigiendo lo que les enseñaron a ustedes. Lo que a ustedes se les ha enseñado es incorrecto, no está bien. Los escribas y fariseos les han enseñado algo, pero yo les digo lo contrario. Yo les digo algo diferente. Hay un contraste, digamos, entre la enseñanza de Cristo y la doctrina que Él está corrigiendo. Ahora, debemos aclarar que cuando Él habla de los antiguos, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, no se está refiriendo a la ley de Moisés, no se está refiriendo al Antiguo Testamento. El Señor Jesús no está corrigiendo el Antiguo Testamento. Recordemos que unos versículos antes, el justo dice, no he venido a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirlos. Entonces, sería contradictorio que justo después de haber dicho esto, hiciera lo que dijo que no venía a hacer. Entonces, él no vino a contradecir al Antiguo Testamento. La frase los antiguos también puede referirse como a los hombres de antaño. Los antiguos significa los hombres de antaño y se refiere a la tradición de los ancianos. Los escribas y los fariseos o los judíos seguían una tradición de los ancianos, porque años antes un grupo de personas, para que los judíos obedecieran más la ley, comenzaron a interpretar la ley de Dios y a establecer normas que no estaban en la ley de Moisés, pero establecer normas como una manera de ayudar al pueblo a obedecer la ley. Eso era la tradición de los ancianos. Y esta era una tradición que se pasaba de forma oral, o sea, no era escrita, digamos, era enseñada, oralmente se traspasaba. Por eso es que el texto dice, oísteis que fue dicho, porque era una tradición que se pasaba oralmente. Cuando Cristo citaba las escrituras, él decía, escrito está. Noten la diferencia entre la forma en la que Jesús habla de las dos cosas. Oíste que fue dicho, tradición de los ancianos. Escrito está el Antiguo Testamento. Él está corrigiendo lo que creían los escribas y fariseos acerca del sexto mandamiento, hermanos. Y es que ellos habían reducido el sexto mandamiento a solo quitarle la vida al prójimo. Solamente quebrantabas el sexto mandamiento si le quitabas la vida a tu prójimo. Y era merecedor de un juicio. Si no le quitabas la vida al prójimo, entonces cumplías plenamente este mandamiento. El problema de lo que está corrigiendo aquí el Señor Jesús es que ha limitado la enseñanza del sexto mandamiento a solamente a lo que es externo. Entonces el sexto mandamiento ya no era parte de la vida de las personas. Porque las personas decían, mientras que yo no mate a nadie, yo estoy obedeciendo a Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo va más allá. Y nosotros tenemos que entender dos cosas. Primero, todo mandamiento en la Biblia tiene una parte positiva y una parte negativa. Esto se aplica especialmente a los 10 mandamientos. Cuando el texto dice, por ejemplo, no tendrás otros dioses además de mí, ¿sí? Por otro lado, lo que quiere decir es, adórame solo a mí. Por un lado, limita la adoración a ídolos, pero por otro lado, lleva a la adoración del Dios verdadero. Por ejemplo, cuando dice, no hablarás falso testimonio, esa es la parte negativa.
Pero por otro lado, lo que quiere decir, habla siempre con verdad. Habla siempre con verdad. Todos los mandamientos de Dios tienen una parte negativa y una parte positiva. No matarás es solamente la parte negativa del mandamiento. Pero la parte positiva o la esencia del mandamiento es que nosotros debemos preservar la vida de nuestro prójimo. Debemos preservar la vida de nuestro prójimo. La vida de nuestro prójimo, la vida del hombre debe ser valiosa para nosotros. Y debemos hacer todo lo necesario, hermanos, para no atentar contra la vida del prójimo. Eso es lo que enseña este mandamiento. De hecho, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y el hombre tiene la imagen de Dios. Y por eso tenemos que nosotros amar la imagen de Dios en el hombre y preservarla, cuidarla. Porque no es solamente no le quito la vida a alguien, sino es cómo hago para preservar la vida de mi prójimo. De modo que cualquier forma que atente contra la vida y contra el bienestar del prójimo es una forma de romper el sexto mandamiento. O sea, el homicidio es como la consumación de atentar contra la vida del prójimo, pero no es la única forma de atentar contra nuestro prójimo. Por ejemplo, el enojo, los insultos, las groserías, la amargura, la envidia, son diferentes formas en que nosotros atentamos contra la vida del prójimo. Y ahora, hermanos, en el versículo 22, el Señor Jesucristo va a explicarnos esto con mayor claridad. Noten cómo lo dice el versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje sin razón contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga a su hermano raca será culpado delante del concilio. Y cualquiera que diga necio será culpable del fuego del infierno. Noten que el Señor Jesús nombra dos formas o tres formas de quebrantar el sexto mandamiento. Primero habla de un enojo pecaminoso. El que se enoje sin razón contra su hermano, este es culpable de juicio también, porque también ha quebrantado el sexto mandamiento. La Escritura no prohíbe, hermanos, el enojo por sí solo, porque hay enojos, hay iras, digamos, que son santas y que provienen como una reacción a la injusticia. Por ejemplo, si nosotros vemos a alguien haciéndole mal a un inocente, a un niño, golpeándolo injustamente, eso debe causar indignación en nosotros, porque es una injusticia. Si alguien es agarrado y es inocente y es metido al preso por cualquier razón que sea injusta, eso debe causar indignación en nosotros, porque es una reacción a la injusticia. Sin embargo, la mayoría de los enojos que solemos tener suelen ser enojos sin razón, enojos sin justificación por las Escrituras. La ira pecaminosa, hermanos, es un enojo sin razón. Es cuando nos enojamos sin motivo para enojarnos. Por ejemplo, cuando alguien más nos llama la atención, cuando alguien más nos corrige y lo hace para nuestro bien y nosotros nos enojamos. Nos enojamos sin razón porque nos están corrigiendo para nuestro bien. También es cuando nuestra ira o nuestro enojo es desproporcionado a lo que ha ocurrido. Nosotros hemos tratado con personas o con nosotros mismos y a veces nos enojamos mucho y después consideramos, no era razón para enojarme tanto por esto. Es una ira injustificada, es desproporcionada. Cuando nos enojamos de más, cuando gritamos, cuando guardamos rencores,
cuando perdemos el control de nuestras emociones por el enojo, eso, hermanos, es la ira pecaminosa. Esa es la ira que no agrada a Dios. Ahora, ¿por qué, por qué corrige esto la Escritura? Porque estos deseos malos, hermanos, es el origen del homicidio. A no ser que sea una persona que sea psicópata y mate por gusto, ¿sí? ¿Cómo comienzan generalmente los homicidios? Comienzan en el corazón, se formulan en el corazón. Cuando una persona tiene envidia, cuando una persona se llena de amargura, cuando una persona se llena de odio y va calculando odio, y eso se va aumentando, 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 hasta que por fin va y consuma el odio que tiene. Caín no nació odiando a Abel, y Caín de por sí no era un psicópata, pero la envidia de su corazón creció hasta que dio fruto al homicidio. Entonces el Señor Jesús no solamente, el Dios no solamente ve la consecuencia final, que es quitarle la vida al prójimo, sino todo lo que da origen a eso. La envidia, el odio, los pleitos, la amargura, los rencores, los malos pensamientos, el pensar mal de nuestro prójimo porque somos maliciosos. Eso, hermanos, también es quebrantar el sexto mandamiento. Y es interesante porque no solamente va directo a los deseos del corazón, sino también a las palabras. Porque lo condena dos veces cuando dice, cualquiera que diga a su hermano raca será culpable delante del concilio, y cualquiera que diga necio será culpable del fuego del infierno. Raca es un término arameo que significa cabeza hueca, cabeza vacía. Es un insulto denigrante, abusivo. Quizás cabeza hueca para nosotros pueda no ser tan fuerte, pero hay insultos en nuestra época que sí son denigrantes a otra persona. Raca era un intento abusivo de menospreciar a alguien, de expresar odio hacia esa persona. Y necio significa fatuo, tonto, insensato. Y es una manera de decir que la persona no tiene discernimiento, que es mala, que no entiende, que es ignorante. Ambos términos procuran con las palabras hacer daño al prójimo. Y fíjense lo que hacían los judíos, hermanos. Los judíos decían, no, 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 matar, eso no, eso está mal. Pero ellos odiaban a su prójimo. Ellos guardaban rencores contra su prójimo. Ellos se insultaban y se menospreciaban a unos a otros con sus labios. Y el Señor Jesús lo que les está mostrando es, ustedes no se dan cuenta que no están obedeciendo al Señor de corazón. Y de corazón están alejados de mí. Hermanos, y es que el problema de nosotros que está apuntando aquí el Señor Jesucristo es que al igual que los escribas y fariseos, condenamos las cosas externas, condenamos solamente los hechos externos, pero no condenamos los malos deseos del corazón. Y albergamos odio, albergamos ira, albergamos cosas malas en nuestros corazones que no agradan al Señor. Y Él nos quiere mostrar que tanto el homicidio consumado o el enojo, las malas palabras, son tan malas como el homicidio. Y merecen también el juicio de Dios. Por eso fíjense la lógica que tiene aquí el Señor Jesús. Los escribas y fariseos decían, si alguno comete homicidio, es culpable de juicio. Y él dice, sí, pero cualquiera que se enoje sin razón, también es culpable de juicio. O sea, también merece la condena que ustedes están diciendo. Dios también lo condena. Y cualquiera que diga raca será culpable hasta el concilio, es decir, ante las autoridades humanas. Y luego termina,
y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del fuego del infierno. Diga que va en crecimiento el juicio, porque comienza por los hombres diciendo, el que haga esto será culpable ante los hombres, pero aún más será culpable delante de Dios. Por eso habla del fuego del infierno. Dios condena tanto el homicidio consumado como el homicidio de corazón. Porque todas estas formas, hermanos, el enojo, el odio, la malicia, los insultos y el desprecio con las palabras, son una forma de homicidio. Hermanos, se ha demostrado que los padres que tratan mal a sus hijos, los insultan, les hablan denigrantemente, esas malas palabras que le dicen a sus hijos, cuando estos crecen les impactan para toda la vida. Y hay personas que a veces dicen, en su carácter, se sienten desanimados, se sienten inseguros de sí mismos. Y ellos recuerdan, es porque mi papá o mi mamá me decía tales cosas. Porque los trataban mal con sus palabras, eran ásperos. ¿Cuántas palabras, hermanos, no hemos dicho que han herido a otra persona? Hermanos, a veces nosotros creemos que el bullying que pueden recibir muchachos en las escuelas es algo, digamos, normal. Pero hermanos, está registrado en Estados Unidos y en otros lugares cómo el nivel de bullying puede llegar a ser tan fuerte que muchos muchachos se quitan la vida. Hermanos, ¿por qué? Porque lo que decimos y el cómo tratamos a los demás impacta en sus corazones, impacta en sus vidas. Y con nuestras palabras y con nuestros tratos podemos destruir vidas completas. Así como con nuestro trato y con nuestras palabras podemos curar, podemos aliviar, podemos consolar, podemos ayudar, también podemos destruir. Y lo que nos quiere mostrar ahora el Señor Jesucristo es que todos nosotros, hermanos, somos homicidas de corazón. Todos nosotros somos homicidas de corazón. Porque es que no hay ninguno aquí que pueda decir, yo no me he enojado sin razón. Ninguno va a poder decir, yo no le he gritado a mi prójimo, o a mi hijo, o a mi esposa, o a alguna persona sin razón. Ninguno puede decir, es que yo no me he enojado y le he guardado rencor a alguien, o he sentido envidia. Ninguno puede decir eso, hermanos. Todos nosotros somos culpables de él. Y por eso la Escritura, fíjense cómo la Escritura describe al hombre en Romanos 3, 13 al 18. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son ligeros para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y él aquí está hablando de todos los hombres. Todos nosotros somos como esto. Hay muerte en nuestros labios, hay veneno en nuestra forma de hablar. Y de hecho, hermanos, si nosotros no cuidamos nuestra manera de hablar, nuestras palabras pueden ser como veneno de serpiente que destruyen y perjudican. Y podemos estar muy prestos a hacer el mal a otras personas. Y por eso, hermanos, es como si el Señor dijera a nosotros, ustedes tienen que reconocer, no pueden creer que no son culpables de quebrantar este mandamiento solo porque no hayan matado a alguien. Todos somos homicidas de corazón. Pero ahora, en los siguientes versículos, el Señor nos va a dar la solución a este corazón homicida. El Señor nos va a dar la solución a este corazón homicida. Noten, hermanos, lo que dice el versículo 23. Lo que dice el versículo 23 dice, por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda en el altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Noten el énfasis. Reconcíliate primero con tu hermano. Reconcíliate primero.
Hermanos, la reconciliación es la solución para que nosotros podamos combatir el homicidio de nuestros corazones. Nuestro corazón que tiende a hacer el mal. El asunto es que ninguno de nosotros se puede reconciliar con su hermano si primero no se reconcilia con Dios. Porque Dios es el único que puede curar el corazón homicida. Recuerden qué fue primero. Recuerden que primero fue el pecado de Dios, de Adán y Eva contra Dios. Y de eso fue que vino el pecado de Caín contra Abel. O sea, el pecado de Caín contra Abel fue resultado de la enemistad que había entre Dios y el hombre por el pecado. Y el hombre no se puede reconciliar con su prójimo a ciencia cierta si primero no se reconcilia con Dios. No es posible. Acompáñenme a Tito capítulo 3. Tito 3, 3 al 5. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y fíjense lo que dice, aborreciéndonos los unos a los otros. Esta es la característica de todos los hombres, nos aborrecemos unos a otros. Y luego dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Noten cómo lo dice el apóstol Pablo. Éramos enemigos, nos aborrecíamos unos a otros. ¿Y cómo Dios soluciona esto? Mostrándonos su amor, salvándonos, reconciliándonos con Él. Es necesario que primero conozcamos el amor de Dios, seamos reconciliados por Cristo, porque Cristo, hermanos, nos dio el ejemplo de cómo debemos amarnos unos a otros, con misericordia, con perdón, con paciencia, soportándonos unos a otros, humillándonos unos para con otros, para poder andar en amor, hermanos. Por eso también en la carta a los Efesios, más atrás, Efesios 4, noten cómo lo dice Efesios 4. Dice, airaos, pero no pequéis. No dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo, e ira y griterío y maledicencia sea quitada de vosotros, así como toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Noten cómo es el patrón. Dios nos perdona en Cristo, Dios nos muestra su amor, entonces somos ya capacitados para amarnos unos a otros, para reconciliarnos los unos con los otros. Y es que, hermanos, aquí está hablando en el texto de Mateo del que venía y ofrecía su sacrificio a Dios. ¿Y quiénes eran los que ofrecían sacrificio a Dios? Era el pueblo de Israel. Ellos ya estaban reconciliados con Dios. Ellos ya habían conocido el amor de Dios. Dios les había mostrado su amor y su misericordia muchas veces. Y ahora lo que Dios demanda de ellos y demanda de nosotros es que seamos consecuentes, hermanos, con el amor de Cristo que hemos conocido. Porque si Dios nos ha perdonado a nosotros,
¿Cómo no hemos nosotros de perdonar a nuestros hermanos? Si Dios nos ha tratado con benignidad y con bondad, ¿cómo hemos nosotros de tratar con malicia y con maldad a nuestro prójimo? No es consecuente, no es consecuente. Y por eso él le dice, y por eso los judíos no estaban siendo consecuentes, porque ellos decían, bueno, una cosa es mi relación con Dios y otra cosa es la relación con mi hermano. Yo perjudiqué a mi hermano, yo le ofendí, yo le hice mal, yo causé muchos males en su vida. Pues bueno, eso ya es cuestión de él. Yo voy y me reconcilio con Dios. Y él le dice, no, no es consecuente. Si tú has sido reconciliado con Dios y tú conoces el amor de Dios, no pretendas estar bien con Dios mientras estás en enemistad con tu hermano. Y noten que el énfasis no está hacia el que da el perdón, sino está al que ha ofendido, porque la idea es, reconcíliate primero tú que has ofendido a tu hermano. Tú que has hecho mal a tu hermano, tú reconcíliate con él, humíllate, pide perdón. Nuestra relación con Dios no está desconectada de nuestra relación con nuestro prójimo, hermano. Miren lo que dice primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Dice, si tú no amas a tu hermano, tú no les pides perdón, tú no te humillas delante de tu hermano, tienes que considerar si realmente conoces el amor de Dios. Porque el que ama a Dios no puede aborrecer a su prójimo, no puede aborrecer a su hermano, hermanos. Cuando él dice, deja tu ofrenda en el altar y reconcíliate, el primero es, ve, busca a tu hermano, pídele perdón, humíllate. Tú has hecho mal, tú le has ofendido, tú le has gritado, tú lo has insultado, tú has dicho una palabra áspera, le has mentido, o en cualquier sentido le has ofendido y le has hecho daño. Ve primero y reconcilia. Si vas a ofrecer la ofrenda y te acuerdas de esto, ve y reconcíliate primero. Y esto lo que quiere decir que sea una prioridad para ti, que sea una prioridad para ti. No continúes tu relación con Dios y tu servicio a Dios mientras que tú sepas que has ofendido a tu hermano y no te has reconciliado con él. Ahora, por supuesto que no depende de nosotros que otra persona nos perdone. Porque imagínense, si dependiera, entonces no podemos pensar, bueno, si la otra persona no me ha perdonado, entonces yo no me puedo acercar nunca más a Dios. No, esa no es la idea. Pero sí quiere decir que de nuestra parte debe haber un intento de estar en paz con todos. Y si hemos ofendido, si hemos hecho el mal, tenemos que acercarnos y orar por esa persona si no nos ha perdonado o si no nos quiere perdonar. Y parte hermanos, de estar arrepentido del mal que hemos hecho es aprender a soportar, digamos, la injusticia cometida por la otra parte. Por ejemplo, un cónyuge que comete adulterio contra su esposo o su esposa, la ha engañado y Dios puede restaurar ese matrimonio. Pero si el que ha cometido adulterio está arrepentido, él sabe que tiene que pasar un tiempo hasta volverse a ganar la confianza de su prójimo. Y tiene que estar dispuesto a sufrir mucho porque sabe que él ha hecho daño. Y él ha perjudicado a su prójimo. Y no puede pretender borrón y cuenta nueva. Simplemente tiene que aprender a soportar. Y esta es la idea, reconcíliate primero, soporta, busca el amor, busca la reconciliación, porque eso es el ejemplo del amor de Dios, hermanos, para nosotros. Así tenemos que actuar unos con otros. Y luego dice, ponte de acuerdo con tu adversario, en tanto que vas en el camino. Y la idea es, van de camino al juicio. Le has hecho algo mal a tu hermano y tu hermano te denunció ante el tribunal. Ahora van ustedes de camino a ser juzgados. Van ustedes de camino a ser juzgados. Mientras que se están dirigiendo al juicio, ponte de acuerdo con tu adversario. Ponte de acuerdo con tu adversario. Y ponte de acuerdo es aclara las cosas. Humíllate.
pide perdón, busca su perdón, restituye el daño ocasionado. Tú has hecho un daño a tu prójimo, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a algún trabajador, a algún empleado, a algún compañero, a algún vecino, y le has hecho daño. Busca la manera de reconciliarte con él. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué te pide tu prójimo para tú reconciliarte con él? Paga lo que has dañado. Ponte de acuerdo con tu adversario. Eso es reconciliarse. Porque reconciliarse, hermanos, no es solamente pedir perdón. No es solamente pedir perdón. Es hacer todo lo posible para corregir el daño ocasionado. Como por ejemplo, si yo te hice algún daño, yo me comprometo a no hacerlo más. Porque como dice, no, este pide perdón y pide perdón y pide perdón, pero mire, va y vuelve y lo hace otra vez. Así no debe ser en nosotros. Y quiere decir, hazlo pronto. Por eso dice, entre tanto que estás en el camino, no esperes. No esperes a llegar al juicio. No esperes a que te caiga la condena, a que las cosas se pongan peor. Sé rápido para ponerte de acuerdo con tu adversario, para reconciliarte con él. Porque es que la verdad, hermanos, cuando nosotros hacemos daño a alguien, ese daño, lejos de desaparecer, muchas veces echa raíces y crece y crece y crece y crece y crece. Y puede traer después consecuencias que son irremediables. Y él dice, el Señor Jesús dice, no esperes a que el asunto sea irremediable o no esperes a que caiga el juicio sobre ti por haber hecho lo malo. Por ejemplo, un cónyuge que trata mal a su esposa, un esposo que trata mal a su esposa. Ponte de acuerdo con ella, perdónala o pide perdón, mejor dicho, y no lo sigas haciendo más. ¿Qué vas a esperar? ¿Que el matrimonio se disuelva? ¿Que ella te pida el divorcio? ¿Eso es lo que vas a esperar? ¿O que ella te denuncie a las autoridades por maltrato? No. Arréglate de una vez, reconcíliate de una vez y enmienda tu camino. Esa es la idea. ¿Qué vamos a esperar? ¿Maltratar a nuestros hijos hasta que crezcan y tomen rencor contra nosotros y después sea muy difícil cuidar en ellos ese rencor? No. Es ahora. El tiempo es ahora de reconciliarnos. Y aún más la advertencia es, no esperes hasta que comparezcas en el juicio de Dios. Porque Él concluye así, de cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y aquí no se está refiriendo a un juicio humano, aquí se está refiriendo al juicio divino. O sea, que la persona que peca contra el sexto mandamiento de diferentes maneras y hace daño a su prójimo, si no se arrepiente, el juicio que le espera es el juicio del infierno. Hermanos, si veamos, es importante que veamos ya para concluir, que aquí Dios nos está mostrando su amor. Porque Dios lo que quiere quitar de nosotros es ese corazón homicida, ese corazón que busca el mal. Todos nosotros tenemos este corazón. Y Él quiere quitarlo de nosotros. Él nos muestra su amor en Cristo, nos ha reconciliado en Cristo por medio del Evangelio, nos ha mostrado su gran amor para que nosotros también nos amemos así unos con otros. Para que no nos sigamos enojando sin razón unos con otros, para que no nos llenemos de amargura, de envidia, para que no nos neguemos a hacer el bien a otros, para que no seamos vengativos, para que no nos insultemos, para que no hablemos mal ni calumniemos a nuestro prójimo. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros, que andemos en amor unos con otros. Es que realmente, hermanos, el cumplimiento del sexto mandamiento es el amor. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es obedecer el sexto mandamiento. Que sea nuestro Señor glorificado, hermanos. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén.